entorno y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy porque tenemos un programa de lujo. Tenemos a una mujer que es abogada, política, diplomática y ahora también con un nuevo rol que está, bueno, no emprendiendo porque ya tiene un tiempecito, pero está haciendo un trabajo fenomenal. Y nos referimos a Doris Noel, quien está con nosotros y viene a hablarnos de todo lo que está haciendo y de toda su carrera, toda su vida. Muy buena, Doris. Bienvenida a Rutas y Temas por primera vez. Y cuéntanos cómo te estás, cómo te sientes. Bueno, lo primero que te tengo que dar las gracias por haberme invitado a tu tan visto programa. Tenía muchísimo deseo de venir, pero tú sabes que con todo esto ajetreo y estos compromisos, pues se nos había hecho difícil. Pero lo importante es que aquí estamos para hablar de todo lo que tú entiendas que al público pues se le interesa saber. Nosotros Gracias. tenemos muchos temas de qué hablar contigo, Doris, pero yo quiero que iniciemos hablando. ¿Quién es Doris Noel? ¿Dónde nace? ¿Cómo entra a la política? Tus primeros estudios, tu primera carrera. Y para nosotros ir conociendo, los televidentes de Rutas y Temas, conozcan un poco más de ti. Bueno, yo nací en Puerto Plata, vengo de una familia históricamente muy importante porque soy nieta sobrina del expresidente Monseñor Adolfo Alejandro Noel Bobadilla, pues tío de mi padre. Entonces nazco en Puerto Plata. Mi mamá es de una familia, podríamos decir, de, con un estatus normal, no de ese alto perfil y nivel por parte de mi padre. Y la política también la heredo de él, porque en mi familia, pues, son políticos, abogados, diplomáticos. Casi todo lo que yo estoy haciendo viene por herencia de mi padre, que han habido esas personalidades. Eh, actualmente, pues mi primo, tengo el secretario de Estado de la Presidencia, es mi primo, eh, José Ignacio Paliza. O sea, es una familia muy política. Entonces, bueno, mi padre me llevó por primera vez a conocer a Balaguer, eh, que fue una experiencia increíble porque yo estaba muy jovencita y nada, y desde que conocí a Balaguer, pues me nació el amor a la política, el amor a eso que evidentemente lo que hizo fue florecer porque estaba dentro de mí, ¿verdad? Ese deseo de servirle a mi país. Bueno, comencé con esa vinculación en el Partido Reformista con el presidente Balaguer y después entonces ya con el Frente Patriótico pues paso a tener una vinculación política y personal con el presidente Leonel Fernández, y es ahí donde yo desarrollo mi carrera política. Ocupé posiciones políticas hasta llegar a ser miembro de el Comité Central del PLD. Fui presidenta de la sesional de San Martín del PLD porque en ese lapso de tiempo yo había sido designada como cónsul general en San Martín, la isla de San Martín, holandés, francés, y entonces también era la presidenta del partido. Al dividirse el partido, pues yo seguí los pasos del presidente Leonel Fernández y desde entonces he desarrollado un trabajo político en la Fuerza del Pueblo, donde soy miembro de la dirección central también, y también soy vicesecretaria de organización. Soy de las voceras del partido y nada, estamos trabajando arduamente para que el presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, llegue a la presidencia. En mi trabajo laboral, bueno, mi primera carrera es abogada, luego yo estudié Relaciones Internacionales y por último estudié periodismo. Como abogada, mi primer cargo, yo fui Ministerio Público muy joven, unos 25 años. No me interesó seguir esa carrera porque la verdad
mis venas políticas no me lo permitían. Entonces salí de trabajar como Ministerio Público, que solamente tuve unos 4 años, y entonces pasé ya mi carrera, que sí duré muchos años, como Ministerio Público. Mi primer cargo, yo fui cónsul general en las Antillas Holandesas, francesa, por 8 años. Luego me mandaron a Europa, como ministra consejera a la Embajada Dominicana en los Países Bajos, en el Reino de los Países Bajos, Holanda, y después pues duré mis últimos 6 años como diplomática en Washington con el embajador José Tomás Pérez. A regresar al país, pues me he integrado a mi trabajo en los medios de comunicación, a mi oficina. He estado trabajando en proyectos privados en asuntos de la construcción. Tengo una revista que se llama Vínculos, y en Vínculos pues he estado también conectada con lo que es la escritura, pero sobre todo con lo que es mi trabajo en los medios. A raíz de todo esto, bueno, yo en Washington conozco a la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, y viviendo en Washington pasé a ser miembro del directorio ejecutivo de AMPE Estados Unidos. Y cuando regreso a Santo Domingo, sigo perteneciendo a AMPE Estados Unidos. Pues entonces AMPE celebra cada 2 años su Congreso Mundial. A lo largo de 58 años que tiene AMPE de fundada, ha realizado 25 congresos. El 26º Congreso Mundial es el que se va a realizar en la República Dominicana. Entonces, en el 2024, pues AMPE celebraba su Congreso Mundial en Punta Arenas, Chile, y pues yo viajo, como todas las miembros que viajaron, al Congreso, y te juro que yo nunca me imaginé que yo iba a ser electa presidenta mundial. Pero cuando yo llego al Congreso, saben que la política te enseña muchísimo. Es algo que tú aprendes, en lo que le dicen el cabildeo. El cabildeo es algo que tú lo vas aprendiendo con los años, señores. Esas habilidades. Esas habilidades. Y entonces yo veo, wow, pero aquí como que hay un hueco. Aquí hay un hueco, y yo voy a comenzar a hablar con las que van a votar. Entonces comienzo a cabildear mi apoyo con las expresidentas que se convierten en asesoras. Cuando yo entregue mi presidencia mundial, paso a ser asesora mundial hasta que exista AMPE, y ya tiene 58 años. Ya ustedes saben que AMPE va para largo porque está muy consolidada, o hasta que yo deje de existir. O sea que cuando tú pasas a ser asesora mundial, no es como cuando tú eres presidenta mundial. Bueno, entonces yo comencé a hablar con ella, comencé a hablar con las votantes. Hubieron factores que me ayudaron mucho. Evidentemente, lo primero fue que Dios decidió que me iba a dar la oportunidad de servirle a una organización como esta, porque nada se puede lograr si Él no lo decide. Entonces, yo recuerdo que yo me voy a montar en el ascensor, y la representante de Israel me dice: entre usted, señora presidenta. Entonces yo le digo: no, pero yo no soy la presidenta de AMPE. Y ella me dice: yo sé que usted no es la presidenta de AMPE, pero será la próxima presidenta. Yo me quedo con esa intriga. Yo me quedo con esa intriga. Pero ¿por qué me lo dice? Bueno, y yo ni siquiera, yo me quedé pensando, ella habrá escuchado que yo soy la favorita, así como en los concursos de belleza, que comienzan a decir y cosas. Bueno, tal país es el preferido por los jueces, o por los que están votando, por los integrantes. ¿Será que ella ha escuchado algo de mí? Entonces, bueno, yo me animé muchísimo cuando escuché eso, y bajé y comencé a hablar y hablar y hablar. Bueno, me inscribo, y qué cosas que me ayudaron, porque yo competí con países muy fuertes, pero cosas que me ayudaron. Por ejemplo, las de Argentina eran muy fuertes, pero la organización entendió que con los conflictos que hay con Milei,
y la poca libertad de prensa no iba a ser conveniente y no se iba a poder celebrar el Congreso como siempre se ha celebrado. Pero estaba Marruecos, el reino de Marruecos, también participó fuertemente porque la embajadora fue una de las expositoras y motivó ese país, incluso que hizo contacto con el rey de Marruecos para decirle que Marruecos, el reino de Marruecos, estaba compitiendo para llevar la sede mundial de la organización a Marruecos. También hubo problemas con eso, porque el rey dice que sí, pero después va a ser problemático. Y así sucesivamente, esos dos países que eran muy fuertes. Después Estados Unidos, yo pertenezco a Estados Unidos, entonces a Estados Unidos me estaba apoyando. Era la candidata de los Estados Unidos, no de la República Dominicana, porque en ese entonces yo era miembro de... Y así sucesivamente fue cuando me toca la exposición, lo grande, eso para que tú veas. Me toca la exposición, entonces me tienen, tú has escuchado esa, de una tarjeta dentro de... Un as bajo la manga. Un as bajo la manga. Cuando me toca mi exposición, que yo hablo esto, República Dominicana nunca ha tenido el Congreso, hablo todo esto. Entonces, de la competidora conmigo me dice, ella no puede ser, porque ella es política. Nosotros nos metimos a sus redes sociales y ella es política. Y la organización prohíbe la política en AMPE. Bueno, pero ya tú te puedes imaginar, volví a poner en práctica mis habilidades. Y yo digo, bueno, pero el hecho de que yo sea política, lo importante es que yo, en el tiempo que tengo en AMPE, nunca nadie puede ver que yo he mezclado la política con eso. Pues para no cansarte el cuento, después que todo el mundo expone, nos sacan a los candidatos y yo estoy sentada muy nerviosa esperando y se abre la puerta y dice la representante de Estados Unidos, Cecilia Domeyko, puede entrar, señora presidenta. Digo yo, wow, gané, porque si me dio señora presidenta, porque gané. Yo gané con el 77% de los votos la presidencia de AMPE. Wow, pero con un margen bastante amplio. Bastante amplio. ¿Y cuándo deciden entonces convertirlo en AMPE RD? Bueno, porque AMPE, la nacionalidad de la presidenta electa, ese país de esa nacionalidad es donde le corresponde hacer el Congreso. Como yo soy dominicana, aunque pertenecía a AMPE Estados Unidos, al ser dominicana, automáticamente el Congreso viene a República Dominicana. No, y ahí se abrió el capítulo República Dominicana. Entonces ahí yo llegué a Santo Domingo y comencé a crear el capítulo de República Dominicana, del cual tú eres la secretaria general, y entonces ya estamos en pleno trabajo, en pleno apogeo, porque nos faltan 6 meses para ese gran evento, el Congreso, el 26º Congreso Mundial de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPE World. Eso es así. Me parece muy buena esa anécdota y todo ese reencuentro que has hecho, Doris. Pero yo quiero que tú me digas primero, porque yo siento que tu vena política, esa herencia que te viene de tu familia paterna, fue de servir, de siempre estar pendiente y atenta a varios sectores, en especial la mujer y los niños. Porque tú también hiciste un movimiento, Mujer y Juventud. Entonces, ¿cómo viene esa, en qué momento tú crees ese movimiento? Y porque estamos hablando ahora en pleno 2026 y lo de AMPE World, tu selección fue en el 2024, pero Mujer y Juventud, ¿qué tiempo hace? Bueno, ese fue un movimiento. Imagínate, Balaguer era el presidente de la República cuando yo creé a Mujer y Juventud, cuando yo comencé a trabajar por las mujeres. Eso que no es de ahora. Eso no es de ahora, porque hay muchas personas que dicen, no, yo trabajo. No, pero ¿dónde está su historia? ¿Qué usted ha hecho? No, yo creé ese movimiento, Mujer y Juventud, y con ese movimiento, déjame decirte, yo viajé a Puerto Rico a actividades organizadas por el Departamento de Justicia y de la Mujer de Puerto Rico, invitada por Sila Calderón, la gobernadora de Puerto Rico, que viene siendo la presidenta de un país, ella es una gobernadora.
con Olga Tañón, desfilando por las calles, en movimiento, apoyando a las mujeres, en Congreso. Luego también fui a Argentina, fui a Washington. En mi trabajo aquí con la Iglesia Católica también hice muchas actividades. ¿Cuándo merma mi trabajo en Mujer y Juventud? Cuando soy designada por primera vez en el 2004 para ser cónsul general en San Martín. Ya tantas ocupaciones no me permitía trabajar tanto, pero siempre luché y seguí trabajando por la mujer. Por ejemplo, yo tuve una gran oportunidad, porque no sé si tú sabes, bueno, tú trabajas en la Procuraduría o cubre la Procuraduría. Cuando yo llegué a Washington, yo llegué con un proyecto, porque yo había trabajo con un abogado americano, que él está radicado, vive en Nueva York, y sus trabajos básicos de abogado se ha desarrollado como abogado en Nueva York, el doctor Antonio Martínez. Bueno, yo conozco una señora y que nos conocimos en un congreso de mujeres periodistas, organizado por México, que se celebró aquí, y entonces ahí nos conocemos. Ahí supe su historia de que ella había conseguido que le impusieran al padre de sus hijos una manutención, la pensión de manutención, que por no atender las responsabilidades que le correspondía como padre. Entonces, junto con ese abogado se inició un proceso basado en, cuando estaba el ex procurador Radamés Jiménez logró un acuerdo con el estado de New Jersey, un acuerdo de homologación de sentencias sentencias dictadas en los tribunales de la República Dominicana, solamente en esa parte. Entonces yo comencé a trabajar con ella y nosotros logramos crear el precedente, porque a raíz de que teníamos ese instrumento jurídico nunca se había hecho nada. Entonces se logró homologar la primera sentencia en una corte de New Jersey, para que él fuera condenado y obligado desde las cortes de New Jersey a pagar esa manutención. Entonces, en ese precedente yo trabajé, y luego, cuando yo llego a la Embajada de Washington, ya con todo esto logrado, a mí una de tantas de mis ocupaciones o responsabilidades fue trabajar con ese proyecto. Entonces yo tenía como responsabilidad número 1 en la embajada lograr acuerdos con las oficinas de los gobernadores de los Estados Unidos, donde había mayor población dominicana. Sobre todo comenzamos a trabajar muy fuertemente en New York, que es donde está la mayoría de los dominicanos. La verdad es que trabajamos fuertemente. ¿Por qué había que hacer un acuerdo individual por estado? Porque la República Dominicana no es signataria del convenio en La Haya sobre alimentación y protección a la familia, pero Estados Unidos sí, y la mayoría de los países. Cuando yo salí de Washington, la Cancillería Dominicana ya tenía muy avanzado firmar, también ser signatario de ese acuerdo, y eso entonces automáticamente hacía que, sin tener acuerdo a través de las oficinas de los gobernadores en los Estados Unidos, pues se pudiese ejecutar la sentencia. Logramos que cuando habían audiencia desde la Procuraduría, señores, que debo de hablar más de esto porque son cosas muy importantes, desde la Procuraduría se ponían para las pantallas mediante antes no era Zoom, era Skype. Entonces ella el señor allí en la corte, ella aquí en la Procuraduría, y cuando se lograba la homologación, señores, esto es importante, se abría una cuenta en la Procuraduría, desde allá se enviaba ese dinero a la cuenta que se le había abierto a esa madre, y en la Procuraduría le entregaban ese dinero. ¿Ustedes saben lo importante que es eso para una madre? No, y para el mismo estado, donde esa niña
niños iban a tener su sustento. Y a ver, tenemos muchos dominicanos que de una forma u otra, buscando una mejor vida, se han ido, se han trasladado, no solamente a los Estados Unidos, a otros países del mundo. Pero después que llegan allá, se olvidan de la familia que dejan aquí. Así Y mismo eso es realmente muy deprimente, porque aquí deja a una madre con 2, 3, 4, 5, hasta 6 niños pequeños, todos, para ella sola salir a trabajar. Muchas veces madres que no tienen una profesión, no tienen una carrera, no tienen un negocio, no vienen de familia acomodada, que es lo que van a pasar trabajo realmente. Doris, muy linda esta experiencia y estas vivencias que tú has logrado, tanto en el área política como social. Pero con tu permiso vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que retornamos porque hay mucho más.